En el vídeo de hoy vamos a analizar la gasolina y es un activo que está siendo bastante demandado, está de moda ahora. ¿Por qué? Porque es uno de los activos que más le está afectando el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y vamos a explicar a pies puntillas y meternos mucho en el tema macro el por qué. Rusia es un país exportador de gasolina, de petróleo, gas natural. ¿Qué ocurre? Que Europa, España incluida, es, digamos, altamente dependiente de ese gas y de ese petróleo. Al estar Rusia en guerra y tener los bloqueos y tener las sanciones económicas que tiene, lo que significa es que el precio de la gasolina y todo lo que tenga que ver con el petróleo y el gas natural, lógicamente se encarecerá. En otras palabras, tendrá movimientos al alza en los mercados. Eso, digamos, es lo que se supone, lo que es más probable que pueda ocurrir. A partir de ahí, uno tiene que trabajar, digamos, con lo que uno tiene y con lo que uno ve. Y no montarse castillo en el aire, como ya tantas veces he explicado en estas páginas y en los vídeos que hago. Aquí ahora mismo estamos viendo un impulso de la gasolina ya desde hace ya un tiempo. Cada vela equivale a un día, ¿vale? Pero aquí arriba vemos algo que es interesante. Vemos esta vela, que es un long apreciado. Lo vemos con un pico de volumen. Y eso nos indica, digamos, síntomas distributivos. ¿Significa que el precio se vaya a desplomar? No. ¿Vale? No significa eso. Significa que en esa zona en concreto había una alta volatilidad y ha habido cierto proceso distributivo o reacumulativo. Hasta que no se termine el proceso y no se dé la consecuencia de lo que está ocurriendo ahora mismo, no sabemos si es distributivo o reacumulativo. Pero que está viendo unos fuertes movimientos, sí. Después nos vamos al gráfico de 2 horas. Y en el gráfico de 2 horas ya vemos esto con un poco más de detalle, ¿vale? Vemos el impulso, vemos el gap de esta estructura de aquí, expansiva. A ver. Vamos a analizarla. Aquí vemos esta estructura de aquí. Una estructura en cadena expansiva. Se produce una ruptura agresiva con gap. Sin volumen. Y aquí se acumula otra vez volumen. Y se produce el movimiento posterior. Con esta ruptura que sí produce ya un cierto volumen. Y se produce el movimiento. Aquí, a partir de aquí, es verdad que hay síntomas distributivos. ¿Por qué? Aquí vemos este máximo de aquí. Y vemos el movimiento posterior con volumen climático. Aquí vemos este movimiento con un cierto volumen, pero aquí se produce otro volumen climático. Aquí hay poca intención y aquí se produce otra vez volumen climático. Es decir, esos son síntomas distributivos, síntomas de que se está produciendo un fuerte, digamos, intercambio de cromos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aquí tenemos la zona de la R de toda esta estructura. Aquí tenemos esta zona de parada. Aquí tenemos esta zona de parada también, que podemos llamar un buying clímax. Y aquí vemos el posterior movimiento. Dentro de toda esta estructura tenemos esta pequeña estructura triangular. ¿Vale? ¿Lo veis? Que produce aquí la ruptura también. Vemos aquí otra vela de rechazo. Y aquí ahora mismo está el mercado ahí lateral. ¿Qué ocurre? Que esto ahora mismo
parece que está cogiendo la forma de un hombro, cabeza a hombro. Parece. No significa que vaya a ocurrir. Es cierto que esta zona de aquí tiene poco volumen climático y normalmente el último hombro, cuando se producen los movimientos en contra, el volumen crece porque se supone que la oferta tiene el control del mercado, ¿vale? En este caso todavía eso no se está dando. Y no se está dando porque puede ser simplemente un triángulo de continuación apoyado por los datos macro, apoyado por la demanda, apoyado por el encarecimiento probable que ocurra del petróleo por causa de la guerra y producir movimientos posteriores alcistas. Esto es ahora mismo lo que gráficamente nos está diciendo el precio. Yo sé que esta visión pues es diferente a la de ustedes, pero es la visión que a mí me está dando ahora mismo el precio. En el caso de que el precio retesteara esta zona de aquí con volumen, con intención, tendría un sesgo más bajista, pero en el sentido de que esto fuera una corrección de todo el impulso interior para después en zonas más baratas volver a reacumular stock, ¿vale? También podría darse ese evento, pero todavía, como vemos, lo que sabemos es que se rotó esta estructura. Sabemos que aquí ha habido un rechazo, sabemos que el precio aquí está laterado, pero nada más. Y ahora, ¿qué puede ocurrir? No se sabe. Yo pienso que si la guerra continúa y sigue todavía, digamos, dándose toda esta situación tan negativa en Ucrania, la presión del petróleo va a subir al alza y pienso que el precio puede llegar más alto todavía. De hecho, hay muchos inversores que tienen comprado call de petróleo a 100 y a 150 dólares el barril, que tienen una visión muy alcista del petróleo. Yo todavía, como he dicho, yo no tengo una bola de cristal y no sé si puede ocurrir o no. Lo que sí sé es que aquí hay ciertos síntomas distributivos, pero gráficamente todavía no hay nada que me diga que el precio tenga que volverse a la baja. Hasta ahora lo que el precio me está dando a entender es que todavía puede llegar incluso a subir más. Vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Ahora vamos a mirarlo un poquito más a corto plazo. Vamos a mirarlo, por ejemplo, en gráfico de 15 minutos. Aquí donde se ve, digamos, la estructura dentro de la estructura más clara. Y aquí volvemos lo mismo. Vemos esta zona que hemos limitado. Vemos, por ejemplo, aquí están. Veamos cómo tenemos esta estructura de aquí, triangular, que aquí ha sido rota. Ruptura que, por cierto, nada de volumen, muy poco volumen. Volumen que aquí, como hemos estado comentando, crece. De hecho, aquí arriba se da lo que es un hombro, cabeza, hombro de Manuel. Vemos que el primer hombro, vemos aquí el segundo hombro, vemos el tercer hombro y vemos cómo se desploma, que es lo que he estado explicando hace un momento. Vemos como aquí hay un poco de volumen en el primero. Vemos como en el segundo hay un poquito de volumen, no hay mucha extensión, y cuando llega aquí, en esta bajada, entonces cuando entra el volumen, y cuando llega el siguiente hombro, más volumen todavía, y ya se produce el movimiento posterior. De hombro, cabeza a hombro, normalmente el volumen entra en la parte siempre última, en términos generales, ¿vale? Y aquí vemos como aquí hay otro pequeño hombro, cabeza a hombro, sin nada de volumen. Por lo pequeño que es, si nos metiéramos más para adentro veríamos como nada, nada, no vemos nada, no hay volumen porque es una estructura mínima dentro de la estructura. Aquí vemos otra pequeña estructura de hombro, cabeza, hombro, vemos aquí este hombro, vemos este y vemos aquí como el siguiente ya entra el volumen climático, se produce el movimiento posterior.
Y aquí el precio está ahora mismo, disculpad, el ratón está regular. Aquí vemos ahora la estructura donde está el precio. Vemos el gap. Después de esta estructura de aquí, vemos la mecha y el precio lo vemos lateral. Vamos a trabajar un poco. Vemos como aquí la zona máxima. Vamos a tirar una línea en los máximos. De hecho, ahora el precio está en esa directriz. Y ahora vamos a tirar también de estos mínimos de aquí. Vamos a darle este margen por esta mecha también a la zona. Y aquí vemos una estructura en principio triangular, en principio de continuación, que en caso que rompiera tendríamos un movimiento posterior aproximadamente buscando los máximos de la estructura. ¿Qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir a partir de ahí es que se produzca la ruptura, se produzca el movimiento, reteste esta zona y la supere. También puede ocurrir que reteste esta zona se convierta en otra mini estructura hombro, cabeza, hombro y se produzca un movimiento posterior formando un hombro, cabeza, hombro. Es cierto que aquí en toda la estructura se produce con poco volumen, un volumen bajo. Vamos a ver a lo que nos lleva el gráfico, vamos a ver lo que ocurre. Pues nada más, espero que os guste el vídeo, espero que os guste el análisis. La verdad que está la situación complicada en Ucrania, es terrible lo que está ocurriendo allí y las consecuencias económicas para Rusia van a ser tremendos. Espero que todo esto termine pronto y que vuelvan otra vez a haber paz allí. Pero nada más. Hasta el próximo vídeo.